Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy el grupo conformado por Arquel Rosario, Ninoesca de Gracia y mi persona, Madeline Rojas, tenemos el gusto de presentarles la charla sobre control de exposición a la radiactividad. Siguiente. Como introducción, yo le voy a estar hablando sobre la radiación ionizante. Sin embargo, tenemos que recordar que toda materia está compuesta por átomos. Cada átomo contiene un núcleo, en el cual alrededor de él están girando los electrones en su debida órbita. Dentro del núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Los neutrones fue descubierto por Ernest Rutherford en el siglo XX. Este carece de una energía positiva y tiene una masa de 1836 veces mayor que la del electrón. El neutrón fue descubierto por dos físicos alemanes, Botter y Weber. Esta carece de energía y si se encuentra fuera del núcleo va a ser inestable. Por último tenemos el electrón. Esta fue descubierta por J.J. Thomson en 1897 y esta tiene una carga eléctrica negativa y posee una masa de 1836 veces menor que la del protón. Para considerar un átomo inestable, tenemos que recordar que se va a referir a aquel que tiene la misma cantidad de protones y de electrones. Sin embargo, hay dos términos que debemos recordar: isótopo e ion. Un isótopo es aquella molécula o átomo que tiene misma cantidad de protones pero distinto número de electrones. Y un isótopo, desde un punto de vista eléctrico, se va a considerar inestable. Para referirnos al término isótopo, como lo conocemos todos, es aquella molécula que va a perder o ganar electrones. De aquí se va a englobar el término de ionización, aquel proceso que va a tener una ganancia o una pérdida de electrones y esta va a generar los iones. Siguiente. Le voy a hablar sobre radiación ionizante. Los núcleos inestables con exceso de energía siempre van a tender a estabilizarse, por lo que tarde o temprano van a desprenderse de esta energía formando lo que son la radiación ionizante. Existen 4 tipos de radiación ionizante: las partículas alfa, las partículas beta, los rayos gamma y la radiación mediante neutrones. En la partícula alfa, esta es muy enérgica y tiene una masa muy pesada, lo cual va a limitar su penetración en la materia, siendo bloqueada por una simple hoja de papel o incluso por la piel. Tenemos la radiación beta o las partículas beta. Estos son electrones o positrones. Esta tiene una menor masa que el alfa, lo cual no va a limitar tanto su capacidad de penetración, siendo bloqueada por una lámina de metal. Tenemos los rayos gamma o la radiación gamma. Estos tienen una peculiaridad, ya que se radican por radiación electromagnética, lo cual no va a carecer de masa y de energía. La radiación ionizante tiene menos masa, lo cual va a hacer que su penetración sea mucho más amplia que las dos anteriores, siendo únicamente penetrada, o sea, frenada por lo que son un muro grueso de plomo o de hormigón. Tenemos la radiación mediante neutrones. Esta es una radiación que no se considera radiación ionizante por sí sola, ya que solo se activa cuando chocan con núcleos atómicos y de aquí va a desencadenar lo que son partículas cargadas o radiación gamma. En esta parte tenemos que considerar que la radiación ionizante tiene múltiples beneficios para la vida humana, como por ejemplo en la industria o en la medicina, pero su uso excesivo o descontrolado nos va a traer consecuencias perjudiciales. Siguiente. En esta parte les voy a hablar sobre los tipos de exposición. Tenemos la contaminación radiactiva y la irradiación. Estos se van a diferenciar por su origen de la exposición. En contaminación, esta se va a referir a la presencia de un material radiactivo sobre un objeto o una superficie. Y la exposición se va a dar mediante el contacto directo. Es decir, si mi persona toca este objeto y este contiene una radiación, pues automáticamente se me va a pegar o se me va a adherir a la piel. Existen dos tipos de contaminación: contaminación interna y la contaminación externa. La contaminación interna se va a referir cuando nosotros inhalamos dicha radiación o si se nos pega mediante el torrente sanguíneo. Y la radiación externa, como lo mencioné, es cuando tocamos un objeto y luego nos tocamos nuestra piel. En irradiación, esta se va a referir a la exposición a la radiación mediante una fuente externa, es decir, que la exposición se va a dar
Pongámonos en ejemplo mi caso, de forma indirecta, es decir, nos puede venir mediante el sol o si estamos cerca de una máquina de rayos X, siendo mi persona la que va a absorber dicha radiación sin tocar. De aquí radica su diferencia, que una es de forma directa, que solamente nos vamos a contaminar si la tocamos, y la radiación nos contaminamos sin tocar. Siguiente. Efectos de la radiación. Aquí voy a hablar sobre dos tipos de efectos, el determinista y el estocástico. La principal diferencia entre el efecto determinista es que este se va a, digámoslo que se va a referir o va a tener una relación directa con la dosis de radiación y el efecto que va a tener esta o el grado que va a tener en la persona. En pocas palabras, esto va a tener un umbral que a mayor dosis de radiación, mayor va a ser el problema. Ejemplos, tenemos que de 2 a 5 grados nos pueden tener o va a ocasionar lo que es en el paciente cataratas. De 2 a 10 ya hay un grado nivel de muerte celular. Y tenemos por otro lado el efecto estocástico, que estos no tienen un umbral y no necesitan tener una dosis alta de radiación para tener una probabilidad de un efecto, como teniendo en cuenta el caso que le mencioné del determinista. La exposición o la probabilidad que vamos a tener de contraer en este caso una enfermedad, la más conocida como el cáncer, una mutación genética, va a depender sumamente de la vida, es decir, de la probabilidad. Aquí les voy a explicar este diagrama que hice. Aquí están los radicales libres, que son la radiación ionizante. En esta vamos a tener un daño al ADN. Va a ser efecto determinista y el estocástico. En el determinista va a ser un daño letal, lo cual va a darnos una muerte celular directa, es decir, sin una probabilidad, a diferencia del estocástico. Aquí o nos podemos curar o nos puede generar un cáncer, quién sabe, todo es probabilidad. Siguiente. Categorías de exposición. Tenemos exposición ocupacional médica y exposición al público. En exposición ocupacional, prácticamente lo voy a desglosar, que aquí en esta rama van a entrar las personas o aquellos profesionales que trabajan en reactores nucleares, es decir, que por su ocupación van a recibir cierto tipo de radiación. En exposición médica, lo mismo que la ocupacional, solo que en este caso en instituciones de salud, como por ejemplo doctores, inclusive pacientes que se encuentran cerca de un rayo X o de algún tipo de dispositivo que emite radiación. Y el público son aquellas personas, por ejemplo, los trabajadores que trabajan al aire libre, que reciben radiación del sol, o inclusive los que se encuentran trabajando en hospitales o en reactores nucleares, pero de un tiempo muy limitado, porque no van a recibir la radiación general. Siguiente. Medidas de la radiación ionizante. Primero, mencionar que los dispositivos o detectores para la medida y detección de la radiación ionizante se basan en los fenómenos de interacción de la radiación con la materia. Teniendo en cuenta su funcionamiento, se puede decir que los instrumentos de medida de radiación ionizante se pueden clasificar en dos, como lo son los detectores de radiación y los dosímetros. ¿Siguiente? Los detectores de radiación son instrumentos que generalmente son portátiles y son de lectura directa. Estos miden la tasa de radiación y estos instrumentos son útiles en caso cuando se trata de radioactividad ambiental y también en caso de contaminación radioactiva. Por otro lado, los dosímetros, estos son medidores de radiación diseñados para medir la exposición en la radiación en un periodo de tiempo. Normalmente son utilizados para medir la radiación a la que se encuentra expuesta el personal que trabaja o ejerce en zonas que existe riesgo de irradiación. Así que, por favor. Para las magnitudes y parámetros para medir radiación, primero mencionarles qué es la actividad, que la actividad se refiere a la cantidad de energía de radiación que es emitida por un material radioactivo en un periodo de tiempo específico. Por segundo, tenemos el periodo de semidesintegración, que el periodo de semidesintegración se refiere al tiempo necesario para que la actividad de un radionúcleo se reduzca a la mitad. Y por último tenemos la energía de la radiación, que esta es la energía que es transportada por las partículas o fotones en la radiación.
Por otro lado tenemos la dosis absorbida, que esta se refiere a la cantidad de energía de radiación que es depositada en un material o en un tejido. Tenemos la dosis equivalente, que la dosis equivalente tiene en cuenta el tipo de radiación y su potencial para causar daño biológico. Y por último tenemos la dosis efectiva, que la dosis efectiva es un valor que tiene en cuenta la dosis equivalente en los órganos y tejidos y es ponderada por la sensibilidad que tenga el tejido o el órgano ante la radiación. Siguiente, por favor. Ahora procederé a hablarles sobre lo que es la protección radiológica, que la protección radiológica es un conjunto de medidas que son establecidas por los organismos competentes para el uso correcto de las radiaciones ionizantes y de esta manera poder asegurar la protección de los individuos, de su descendencia, de la población en conjunto y del medio ambiente, ya que sabemos que existe un gran riesgo cuando se expone a la radiación ionizante. Esto tiene tres principios que son, primero, la justificación, que es que toda actividad que pueda incrementar la exposición a la radiación ionizante debe producir un beneficio hacia el individuo para poder compensar el daño o el perjuicio de estar expuesto a la radiación ionizante. Está la optimización, que es que para cualquier fuente de radiación, las dosis individuales, el personal expuesto o potenciales exposiciones deben ser tan bajas como sea razonablemente posible. Y por último, el límite de dosis, que esto es un valor, es el valor específico en el que se considera que es seguro para un profesional en radiología o para el paciente que va a ser expuesto a la radiación. Siguiente. En los organismos de protección protección radiológica, esto, como ya lo mencioné, son medidas que son establecidas por estos organismos para la protección de las personas y del medio ambiente. Existen situaciones en las que la protección radiológica dice que se puede dar exposición a la radiación, como son las situaciones de exposición programada, las situaciones de exposición de emergencia y las situaciones de exposiciones existentes. Estos organismos procuran la protección para las personas y entre ellos se encuentra el ICRP, que es la Comisión Internacional de Protección Radiológica, que es un organismo que actúa dando recomendaciones y pautas para el cuidado ante las radiaciones ionizantes. En el caso de Panamá existe el MINSA y también la Asociación de Protección Radiológica Panameña, en la que se dan pautas y recomendaciones para un uso adecuado de las radiaciones ionizantes y darle un buen cuidado al país. Ok, yo les voy a hablar sobre la clasificación y delimitación de la zona dentro de las instalaciones radiactivas. El titular encargado debe clasificar los lugares de trabajo tomando en consideración el riesgo de exposición, la probabilidad y la magnitud de las exposiciones en la siguiente zona. Tenemos la zona controlada, que en esta zona existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 milisievert por año oficial o dosis equivalentes superiores para el cristalino, la piel y las extremidades. En esta zona es necesario seguir los procedimientos del trabajo para evitar la expansión de la radiación y también hay que prevenir, limitar la probabilidad y controlar para que no ocurra un accidente radiológico y de sus consecuencias. Esta zona controlada se va a identificar de color verde. La zona controlada se subdivide en zona de permanencia limitada, que en esta zona existe la posibilidad de recibir dosis superiores a las del límite de los trabajadores expuestos si se mantienen los trabajadores dentro de estas jornadas laborales de 8 horas dentro de esta área. Esto se va a distinguir de color amarillo. Ok, zona de permanencia reglamentada. En esta zona existe la posibilidad de recibir dosis en cortos periodos de tiempo, dosis superiores a los del límite de los trabajadores expuestos, por lo que se necesita una prescripción especial desde el punto de vista de la optimización. La zona de permanencia reglamentada se va a distinguir de color naranja. Zona de acceso prohibido. La zona de acceso prohibido, esta tiene el riesgo de recibir en una sola exposición en un corto periodo de tiempo límites superiores para los trabajadores expuestos. Y por último tenemos la zona vigilada, que en esta zona no está siendo controlada, por lo que existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 1 milisievert por año oficial o dosis equivalentes superiores para el cristalino, las pieles y las extremidades. Es por esto que se recomienda el uso del dosímetro en estas áreas. El acceso a estas áreas va a estar perfectamente
delimitado y señalizado y solo entrará el personal estrictamente necesario. Ok, les mencionaré algunos de los instrumentos y dispositivos de seguridad que deben tener los laboratorios. Estos deben tener vitrinas de gases, cajas de guantes y cajas blindadas. Para la protección, la protección corporal del personal, estos deben contener batas, calzas, guantes plomados, delantales plomados, pantallas faciales, mascarillas buconasales y también lentes de vidrio plomados. Medidas básicas de protección radiológica. Para la irradiación externa hay que tomar 3 puntos en consideración: la distancia, el tiempo y el blindaje. Para la distancia, aumentando la distancia entre el operador y la fuente de radiación disminuirá la exposición. En muchos casos bastará con alejarse lo suficiente de la fuente de radiación para que las medidas de trabajo sean lo más aceptables. El tiempo. Disminuyendo el tiempo de exposición lo más posible, se reducirá la dosis que se reciba. Es importante que los trabajadores expuestos que operen con las fuentes radioactivas lo hagan en el menor tiempo posible. Por último está el blindaje, que si los 2 factores anteriores no son suficientes, se necesitará un espesor de un material absorbible blindado entre el operador y la fuente de radiación. Medidas básicas también para la contaminación radioactiva. En este caso puede haber contacto directo con la fuente, por lo que se recomiendan medidas preventivas para ello. En las normas de trabajo debe encontrarse información sobre estas medidas preventivas de tal manera para realizar los procedimientos de contaminación, gestión de residuos radiactivos, actuación frente a accidentes o incidentes y también el plan de emergencia. Algunos de los procedimientos básicos para evitar la contaminación sería utilizar la mínima cantidad de radionúcleos necesarios para lograr el objetivo, también utilizar sistemas de confinamiento y retención, utilizar estrictamente el dosímetro en estas áreas y seguir con todas las normas de prevención y protección radiológicas dentro del trabajo. Ok, procedimiento de descontaminación radioactiva. Se entiende de 2 maneras: la descontaminación de superficie de objetos y la descontaminación personal. La descontaminación de superficies y objetos. Lo primero que se tiene que hacer es evitar que se expanda la contaminación. Hay que identificar correctamente el área y señalizarla en ese mismo momento. Si se quiere descontaminar, se va a utilizar un líquido comercial descontaminante disponible en la IRC, que va a ser diluido con agua jabonosa, se va a frotar sobre la superficie y va a ser monitorizado con un dispositivo de radioactividad. Si no se logra la descontaminación total, se debe cubrir la zona con un papel adherente y señalizarla correctamente como zona contaminada. Ok, la descontaminación personal se entiende de 2 maneras: la descontaminación externa y la interna. La descontaminación personal externa, no hay que hacer procedimientos abrasivos ya que pueden dañar la piel, lo que va a favorecer pues que la contaminación penetre dentro del organismo. Lo primero que se tiene que hacer es irse de la zona contaminada hacia un área más limpia. Se debe quitar la ropa contaminada para así disminuir en gran medida la dosis recibida, colocar la ropa contaminada sobre una bolsa y cubrirla. Lo siguiente será lavar con abundante agua y jabón las zonas contaminadas, evitando que se esparza la contaminación a áreas limpias del cuerpo. Si se tienen heridas, se deben limpiar desde la forma de arrastre con abundante agua. Para la descontaminación interna, estas van a ser por 3 vías. Pueden ser por heridas abiertas, por ingesta o por inhalación. Por heridas abiertas, estas van a entrar por los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos, por lo que hay que actuar rápidamente. Lo primero que se tiene que hacer es se va a someter la herida sobre abundante agua hasta que ésta comience a sangrar, se va a monitorizar. Luego se va a limpiar con un suero fisiológico, se va a colocar un antiséptico y se va a cubrir con gasas para evitar que esta ocurra la infección y se contamine otra área del cuerpo. Por inhalación o ingestación, la eliminación del contaminante se va a realizar provocándole un vómito y expectoraciones para evitar o reducir en gran medida que el contaminante penetre en el organismo.